¿Qué tal mis amigos de Motomundi TV? Miren dónde me encuentro hoy día, en Bimota, aquí en Vitacura, para traerte en exclusiva algunas de las motos más increíbles que se han hecho en la historia, las más bellas, las más exclusivas, con los motores más potentes, con suspensiones rarísimas. Vamos a ver de todo un poco, porque hoy día nos abrieron las puertas y te voy a dar un recorrido completo por Bimota Chile, aquí en Motomundi TV. Bimota comienza por allá por el año 1974, cuando se unen tres personas, digamos, que es el acrónimo, ¿cierto?, de lo que significa Bimota: Bianchi, Morri y Tamburini. Las tres suman Bimota. Y Tamburini, Massimo Tamburini, un súper diseñador que trabajó para Cagiva, para Ducati, ¿cierto?, y que es el artífice o el artista detrás de estas motos. Y la gracia de Bimota es que Bimota solamente en uno o dos modelos ha fabricado sus propios motores. Bimota tomaba el mejor motor de un año o de una época o de cierto modelo que rompía un molde o que destacaba por sobre el resto, y sobre ese motor trabajaban las inyecciones, las gestiones de motor, lo potenciaban, lo hacían más fiable y hacían un chasis completamente artesanal. Y esa es la gracia. Y por eso hay distintas siglas o modelos para Bimota. Están las SB, las DB, las YB, y eso tiene que ver con la motorización que están ocupando. Las BMW son las que empiezan con BB, las DB son con D de Ducati, las Y son Yamaha, las H son Honda, las K son Kawasaki, etc. Así que vamos, acompáñame porque vamos a empezar un recorrido de motos realmente curiosas. Voy a partir por este lado, con esta moto que, si bien nos recuerda a ser una moto de un estilo un poco más noventero, se trata de la Super Mono. Esta es una moto que es muy extraña porque es de los pocos modelos que Bimota ha fabricado alguna vez con un motor monocilíndrico, y es porque es el motor 650 que ocupaba la BMW G650. Y aparte de que, bueno, vemos que tiene un chasis, ¿cierto?, de tubos, etcétera, una moto súper delgadita y pequeña, pero fíjense que la tapa del combustible está aquí. Y el estanque de combustible va en la parte baja de la moto. El estanque está en toda la parte de abajo, en la quilla. Este es el estanque, no en la cola. Entonces aquí arriba, y lo que hace generalmente Bimota, como ellos trabajan mucho la gestión de motor y las inyecciones, la caja de filtro va ubicada en esta zona y ellos colocan Velocistack o cornetas, ¿cierto?, para mejorar la admisión y mejorar las prestaciones de las motos. Esta es una moto, ¿cierto?, que tiene una línea sumamente limpia, parecida a lo que eran las motos de MotoGP de esa época, pero con un motor pequeñito de un solo cilindro de origen BMW. Cuando pasamos siempre por afuera de la tienda de Bimota, siempre vemos motos llamativas, de altísima cilindrada, motos ultra prestacionales, ¿cierto? Pero hay también una scooter que es un ejercicio de diseño realmente alucinante, y es la Italjet Dragster, una moto de baja cilindrada que está hecha prácticamente para tener grandes aceleraciones, viene un motor potente, con un muy buen variador, pero lo más curioso de esta moto, por lejos, es el chasis, ¿cierto?, que es tubular, de donde salen las distintas partes de la moto, y la suspensión delantera. Observen por favor que aquí no tenemos unas horquillas convencionales, sino que tenemos un brazo de suspensión muy parecido a lo que sería el brazo trasero de la de suspensión de una moto, con un brazo basculante que lleva el pasador, ¿cierto?, o la masa, sobre la misma va el disco, el caliper de freno, y la articulación llega por acá arriba por una torre, ¿cierto?, que baja parecido a un manubrio normal, pero el sistema de amortiguación, la gracia es que no va directo en la dirección, sino que bascula este brazo, ¿cierto?, que es muy parecido a un monoarm trasero. Observen por favor cómo el amortiguador, ¿cierto?, que controla el brazo delantero, va anclado directamente al chasis. El chasis toma la torre superior, donde va todo el resto de la estructura de la moto y la dirección. Tenemos esta parte central, ¿cierto?, en magnesio, donde se ancla el motor, un subchasis o colín para la parte de arriba de la moto, ¿cierto?, como ocurre con las motos deportivas que traen subchasis apernado. Aquí tenemos un sistema de inyección, un motor de 4 válvulas,
con un solo cilindro, con 4 válvulas, basculante completo de aluminio, ABS en las 2 ruedas, en fin. Toda la tecnología disponible de una moto tope de línea en una scooter que prácticamente tiene mucho, pero mucho estilo italiano. En la década del 90, Bimota decidió arriesgarse con un proyecto que era el Tesi. Tesi era armar una moto que no tuviese una suspensión convencional con horquillas, y para eso un ingenioso diseñador, ¿cierto?, e ingeniero creó este sistema de suspensión por brazos, en el cual yo tengo varillas interiores que van aquí por el interior, que llegan a un brazo basculante y que transmite este movimiento con un sistema de levas y excéntricas que hace que la dirección en el fondo doble de esta forma sin tener nada sobre la rueda y con la ausencia de una horquilla. Esta es una moto muy exclusiva, de la cual se fabricaron solamente 29. La 1 y la número 29 se hicieron completamente de color negro y en fibra de carbono. Es decir, esta es la 29, la última que se fabricó en el mundo. Venía con un motor Ducati cercano a los 1000 centímetros cúbicos, y hay algunas cosas que son muy geniales de ver en esta moto. De partida, lógicamente, la placa de identificación en oro, ¿cierto?, al costado con el número de serie, y además la ubicación del amortiguador, porque tenemos un monochoque en la parte trasera y tenemos todo este brazo que bascula a un amortiguador que se encuentra por el otro lado de la moto, y se los voy a mostrar, y que es en el fondo donde se concentra todo lo que es el elemento elástico para la amortiguación, y todo el sistema de varillajes es para la dirección. Bueno, la suspensión en la Tesi, como podemos ver, se trata de un basculante trasero de tubo, ¿cierto?, con un amortiguador bastante convencional que llega al perno, ¿cierto?, en el centro del chasis, pero el basculante delantero, ¿cierto?, trabaja con este amortiguador, pero fíjense que si el brazo sube, el amortiguador prácticamente lo que hace es estirarse. Este es un amortiguador que trabaja completamente al revés que la amortiguación convencional, que trabaja por estiramiento y no por compresión. Entonces toda esta parte en el fondo del chasis de la moto, que es esta C, agarra los dos basculantes de los dos brazos y permite que funcionen las dos suspensiones al mismo tiempo. Una tecnología sumamente extraña, por decirlo de alguna forma, pero que quienes han conducido la moto dicen que se siente igual que una moto convencional, ¿cierto? La gracia o la ventaja que tiene es parecido a cómo trabaja el telelever de BMW, que permite que la moto, tú al frenarla, no se hunda tanto, ¿cierto?, tenga mucho mejor absorción respecto de los cambios de peso y distribuciones de peso en la moto. Lo que tengo en mis espaldas, muchachos, es la Virus, una de las 3 fabricadas en el mundo. Sí, escuchaste bien, 3. Ahora, ¿cuáles son las locuras que tiene esta moto? Que lógicamente es inspirada en lo que era la Tesi, un sistema bastante similar, pero aquí se ha recurrido a un sistema con una especie de barra estabilizadora, ¿cierto?, en el basculante de este tipo, ¿cierto?, que evita el hundimiento. Trabaja ya con unos basculantes que no son tubulares, ¿cierto?, son mucho más, digamos, sólidos, son de fundición. Pero lo más increíble de esta moto es que viene propulsada con el antiguo motor del Moto 3, perdón, del Moto 2, de MotoGP, el motor de 600 centímetros cúbicos que Honda montaba en las motos antiguas del Campeonato Mundial de Velocidad. Así que es una moto que la vemos que es bastante extraña en su concepción, pero sin embargo es una moto sumamente prestacional. Con 600 centímetros cúbicos se mueve muy bien, es bastante liviana, y como podemos ver, todo lo que es carrocería y todo lo que son aplicaciones es todo fibra de carbono, así que estamos con un peso bastante contenido en el rango de unos 156, 165 kilos de andar esta moto. No creo que mucho más que eso. Y lo otro que podemos ver son todas las líneas aerodinámicas en el carenado, ¿cierto?, muy angulosa y con un look que claramente llama la atención. Basta mirarla por delante, ¿cierto?, esa cúpula con esa trompa prolongada, ese tapabarro también con todo el refuerzo alrededor, ¿cierto?, y que trae, a diferencia del modelo de Bimota, ¿cierto?, viene con un brazo articulado, ¿cierto?, en la parte superior. Una moto realmente única, y cuando digo única es casi la única, porque recordemos que se hicieron solamente 3. Ahora, si queremos ver una moto con aire absolutamente ochentero, miren lo que tengo acá. Esta es
una SB4. ¿Y qué significa que sea una SB4? Significa que el motor es Suzuki, fabricado la moto completamente por Bimota, y el número 4 corresponde a que es la cuarta generación de modelos que se hacen sobre ese motor. La gracia de Bimota es que siempre toma el mejor motor disponible de una generación o de un año, ¿cierto? Y la combina con sus propios chasis, la gestión de motor, las mejores suspensiones, ruedas, frenos, etcétera, disponibles, y arman la moto que van a lanzar ese año. En este caso, el motor elegido fue el de la Suzuki GS 1100. ¿Cierto? Anterior a la Camello. Esto es una moto probablemente por la pinta, por lo que estoy viendo, de principios de los 80 o finales de los 70. Un chasis completamente tubular, súper ancho además. Sí, acércate, Meja, y muestra por acá para que vean el ancho del chasis, la cantidad de tubos, cuánto excedo del estanque hacia afuera. Y el estanque en sí además es muy grande y es muy ancho porque el motor era un tremendo armatoste. Entonces es una moto que se ve grande, ¿cierto? Robusta. No creo que sea muy liviana por la época y por la tecnología de la época. Así que aquí tenemos historia pura. Las SB llegaron a... yo por lo menos conozco hasta la SB8. No sé si habrán seguido siendo motores probablemente con Suzuki. Después se volvieron locos y empezaron full con Ducati. Así que vamos a seguir explorando y buscando motos interesantes para mostrarles a ustedes aquí en Motomundo. Lo que tenemos aquí, muchachos, es un pedazo de historia. Esta es una moto que yo encontré en Chile Autos hace varios años atrás. No les voy a decir a qué precio, pero esta moto que ustedes ven aquí es la versión de calle de las motos de MotoGP del año 84 al año 86, cuando todavía se corrían con motores dos tiempos. Esta es una de las pocas motos con motores de 4 cilindros de 2 tiempos de 500 centímetros cúbicos que llegaron a nuestro país. Y esta es una RBZ. Yamaha tenía la RD500 y la RBZ. La RBZ era la versión doméstica, la versión para el mercado interno japonés. Esta moto estaba botada en un granero en Melipilla. Yo no tenía plata para comprársela, le di el dato a un amigo, la compró él y se la vendieron a otra persona que está terminando de arreglarla. Se trajo todos los plásticos, los carenados con los colores, ¿cierto?, que evocaban a Kenny Roberts, ¿cierto?, tremendo piloto. Y la gracia es que existía la 500 y existía la 250, que era la TZR. Y este motor es de 4 cilindros en B, pero son prácticamente dos motores de TZR 250 juntos con un cigüeñal central, digamos, propulsado por estos otros dos motores con un orden de encendido bastante extraño. Es una moto muy escasa, bastante potente. La versión de la RD de este motor da cerca de 86 HP, si no me equivoco, pero es una moto que pesaba 145-146 kilos. Entonces era muy rápida. Ahora, como esta es la versión doméstica para el mercado japonés, tenía la ventaja de que tenía este chasis de aluminio, ¿cierto? Venía un poco más liviana, pero con unos carburadores un poco más pequeños y unas pipas que restringían un poco más. Es un poco menos potente que la versión original, pero bastante más liviana y mucho más fácil de manejar. Esta es una moto absolutamente icónica y se la reconoce prácticamente de cualquier ángulo, ya sea por los dos focos cuadrados atrás, que se parecía un poquito quizá a la RC30 o a las Honda ochenteras, el costado con ese monoarm, con esa llanta súper distinguible en la parte trasera, la salida de los dos tubos y los escapes en la cola, que fueron el sello de Ducati en la década del 90. Y esta moto yo creo que es una de las motos que más impacto ha causado cuando salió al mercado. Una moto realmente linda, donde uno la mirara, que se notaba que no era una moto japonesa, ¿cierto? Y Fox Eye, ¿cierto?, o la cara de zorro hacia adelante, que es tan característica en este modelo, ¿cierto? Tenemos el chasis siempre a la vista, muy al estilo, ¿cierto?, de Ducati, y con motores desmodrónicos, ¿cierto?, de casi 1000 centímetros cúbicos, viene con embrague seco, una moto muy avanzada para la época. Y después salió estaba la 948 y fueron saliendo algunas evoluciones sobre esta misma moto, pero que es realmente alucinante. Imagínense
llegar con esta moto con un velocímetro de 300 km por hora así por lo bajo en la década del 90 y que es cuando Ducati además estaba siendo campeón del mundo en el World Superbike. No nos olvidemos de eso, con una moto muy similar a esta. Bueno, lo que tenemos aquí es una rareza digna de ver como todas las otras motos tan particulares que hemos visto hoy. Esta es la Benelli RS 900, que tenía un motor de 3 cilindros, ¿cierto? Similar a los que se ocuparon después en motos venideras, pero esto es una moto del año 90 y que era muy avanzada. Y junto con otra marca italiana que también era muy radical en sus diseños, que era la Verda, esta moto tiene un sistema de refrigeración muy particular, porque si yo miro aquí dentro vamos a ver que hay un radiador muy pequeño, pero ¿qué hicieron los italianos para poder enfriar este motor? Fue generar un sistema aprovechando la turbulencia que genera la misma rueda girando. Desde aquí vamos a mostrarse ya a nuestros amigos que aquí tenemos un radiador en la parte trasera y que trae todo un embudo que da la vuelta hacia arriba por debajo del asiento y que llega a esta parte del colín. El colín parece bastante alto, ahora van a ver por qué. Porque aquí tengo dos electroventiladores que van a, en el fondo, expulsar aire, generar succión, aprovechando la turbulencia de la rueda o el vacío provocado en la cola de la moto, ¿cierto? Para extraer el aire de esta forma y generar, ¿cierto? Succión en la parte donde va el radiador y generar el enfriamiento de la moto. Algo que seguramente no habías visto nunca en ninguna moto. Para aquellos que les gustan las motos más románticas o siguen alucinando con las motos de los tiempos del campeonato mundial, antes de ser, digamos, del MotoGP, tenemos esta moto. Esta moto, de hecho, llevó hasta cierto punto a Bimota a una seria crisis económica porque se gastaron mucha plata desarrollando esta moto. Esta es la V2. ¿Y cuál es la gracia? Esta es una moto con un motor de 2 tiempos, pero con inyección directa al cilindro. Tecnología que se está empezando a ocupar recién ahora. Esta es una moto del año 97, de la cual se fabricaron cerca de 37 en el mundo y quedan como 3 con esta configuración a nivel mundial. Era una moto que levantaba cerca de 14.000 RPM, que era una locura, con motor de 2 tiempos, con una caja de cartridge, con una tecnología completamente avanzada. Yo creo que debe ser la primera motor 2 tiempos con inyección en el mundo. Tiene un computador para la inyección, otro para el encendido. Una moto realmente loquísima y muy transgresora en su look, ¿cierto? En su imagen, todas las aplicaciones en fibra de carbono, basculante con un brazo pivotante, con el amortiguador metido hacia adentro en el motor, ¿cierto? Y de 500 centímetros cúbicos de cilindrada. El motor tiene estos 2 pistones con 2 cigüeñales que giran en sentido contrario y que van a un cigüeñal común. La transmisión era por cartridge, en fin, una moto que prácticamente estaba adelantada cerca de 20 años a lo que eran las motos convencionales de esa época. Así que esta moto se guardó, se dejó tal cual, porque se sabe que en un tempito más va a costar una fortuna. Hace muchos años atrás, por allá por el año 2002 puede haber sido, yo hice mi práctica aquí en Bimota y era el que tenía que entrar y sacar las motos. Estuve de goma harto tiempo y siempre aluciné con esta moto, que es la SV8R. Pero esta es la SV8K. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la moto que hizo Bimota y con la cual competía y anduvo adelante harto tiempo en el World Superbike. Y esta moto es muy especial, de partida porque es una SV, es decir, que tenemos un motor Suzuki. Y no de cualquier Suzuki, es el motor de la Suzuki más musculosa que había hasta esa época, digamos, y que era una moto que se vendía mucho en el mercado americano, que era la TL1000R. Un motor bicilíndrico en 90 grados, ¿cierto? Con una compresión altísima, con unos pistones gigantes de 1000 centímetros cúbicos. Y Bimota la arregló, la preparó. Esta era una moto que en la época ya estaba en el rango de 140, 150 caballos de fuerza. Esta tiene casi 200, así, tal cual. Tiene todo el sistema de admisión Bimota, tiene unas cornetas de aceleración gigante, unos inyectores tipo ducha teléfono, una cosa realmente bestial. Y además es una de las primeras motos del mundo en traer chasis
con fibra de carbono. El resto de la moto, todo lo que son las tapas, todo, es todo completamente de fibra de carbono. Esta es una moto que está en el rango de los 187 kilos, es bastante liviana, suspensión Spaioli, amortiguador de dirección Öhlins, frenos Brembo, y rueda Marchesini, todo lo mejor disponible, ¿cierto?, de la época para construir una Superbike realmente bestial. Álvaro, el dueño de la tienda, tenía la versión R, yo la vi andando en Vizcachas y yo creo que tanto más que la potencia o el tremendo torque que tiene esta moto, hay algo que no se me va a olvidar jamás, que fue el sonido. El sonido de esta moto es una cosa realmente alucinante. Y esta se iban a fabricar 100 motos para que pudieran homologarla para el Campeonato Mundial de Superbike y se alcanzaron a hacer muy poquitas. De hecho, creo que esta es la número 3 y es la única en el mundo que está guardada 0 kilómetros. Hay otras dos cosas que son realmente alucinantes en esta moto, considerando también del año que es. Primero, que tenemos la posibilidad de cambiar el punto en el cual se fija el basculante trasero, por ende yo puedo dejarlo más arriba o más abajo y cambiar el ángulo de la moto. Dentro de las cosas que cambia el squat angle, que así se llama, es que yo puedo dejar que la moto quede con más tendencia a parar ruedas, ¿cierto?, o menos. Puedo cambiar la altura del suelo, puedo cambiar la distancia entre ejes. Y como si eso fuera poco, esta moto, ya sé que sea un cámara, porque vamos a mostrar esta parte de aquí, esta contratuerca en la base. El eje completo de la dirección de la moto va montada en dos conos que son concéntricos, es decir, que yo puedo sacarlos, girarlos de posición o darles media vuelta y con eso voy a cambiar el ángulo de inclinación de la suspensión delantera, es decir, puedo cambiar el ángulo de ataque de la suspensión, algo que en muy pocas motos se puede cambiar, ¿cierto? Algunas MV Agusta o motos ya derechamente de carrera. Estamos hablando de una moto del año 99, 2000, por ahí en ese rango, no me acuerdo de qué año es esta moto. Pero claramente Bimota está años adelante en lo que era el desarrollo de las motos hace mucho tiempo atrás. Bueno amigos, desde Bimota Chile terminamos esta nota con mucho cariño para ustedes, despidiéndonos al lado de esta belleza, la Super Veloce, la MV Agusta Super Veloce, que tiene este style, ¿cierto?, de moto retro con la modernidad, ¿cierto?, las líneas super aerodinámicas, dos escapes, uno a cada lado, ¿cierto?, los escapes dobles, con un look un poco antiguo, una cola un poquito más tradicional, una moto que realmente se roba las miradas. Espero que les haya gustado esta nota, que hayamos aprendido también de las motos quizá un poco más antiguas, pero que rompieron el molde, y aprender también de la historia de esta marca Bimota, que como les he dicho en otras ocasiones, ha viajado en el tiempo y es una precursora en la tecnología que nos va llegando a nosotros los usuarios. Espero que hayan disfrutado esta nota tanto como nosotros y nos vemos para la próxima aquí en Motomundi TV. Nos vemos.